Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la espectrometría de masas. ¿Qué es la espectrometría de masas? Bueno, principalmente esta se utiliza como una forma de identificar y contar los compuestos químicos que están dentro de una molécula o un compuesto. Esto se utiliza mediante la medición de la relación masa-carga de los iones que se encuentran en el compuesto. Esto permite determinar lo que es la masa molecular, la composición isotópica y la fragmentación de de este compuesto. Bueno, ¿cómo se logra esto? La espectroscopía de masas tiene tres partes, que es la ionización, que consiste en agregarle una carga al compuesto para que se convierta en iones gaseosos. También, luego la segunda parte es el análisis de iones. Estos iones cuando se separan según su relación masa-carga. Esto dentro de un analizador. Ya por último es la detección. Estos iones, cuando pasan por el detector, se convierten en una señal que se muestra dentro de un espectro. El espectro de masas es la representación de estos iones que se detectan. Una vez detectados, se plasman en forma de una tabla. Esto sirve como una huella dactilar de la molécula que se está observando. Dentro del eje X lo que se encuentra es la relación masa-carga y del eje Y es la abundancia relativa. En otras palabras, cuánto tiene justamente de ese fragmento. Lo que compone el espectro es justamente el ion molecular, que es lo que indica la masa molecular. Eso quiere decir cuánto está concentrado de ese ion. Otro son los fragmentos, que estos indican grupos funcionales y también el tipo de estructura que tiene la molécula. Ya por último es el pico base, que es el ion más abundante, y también se pueden encontrar picos isotópicos que sirven para la identificación de átomos, como lo puede ser cloro, bromo, azufre, etc. ¿Cómo se interpretan estos espectros? Bueno, pues principalmente lo que hay que hacer es identificar el ion molecular. En otras palabras, cuál es el ion que tiene mayor masa. Después se revisa el patrón isotrópico. Esto es para identificar grupos funcionales. Después se analizan las pérdidas típicas, o sea, cuáles son los que pierden estas masas al ser ionizadas. Ya por último, se asocian los fragmentos con los grupos funcionales. Uno de los grupos funcionales más comunes pues, son los grupos metilos, que componen la mayoría de moléculas orgánicas y se encuentran con una relación de masa-energía de 15. Ya por último, se propone la fórmula molecular y la estructura de la molécula que se observó. El equipo de espectrometría de masa. ¿Cómo funciona y en qué tipo de muestras se usa? Para empezar, el equipo de espectrometría de masa que tiene cuatro partes principales. La primera es el sistema de introducción de la muestra. Aquí es donde colocamos la muestra que queremos analizar dependiendo del tipo de aparato. La muestra puede llegar desde una jeringa, desde un cromatógrafo de gases, de líquido o de otro sistema que la inyecta automáticamente. Y lo importante es que esta parte se encarga de llevar una cantidad controlada de muestra hacia el interior del espectrómetro. Y el siguiente paso es el fuente de iones. Una vez que la muestra entra, pasa a la fuente de iones
que esta zona es clave porque aquí ocurre algo muy especial, que la molécula se transforma en iones, es decir, en partículas cargadas. El equipo usa diferentes métodos para lograrlo. Es como impacto electrónico o MADIS, etcétera, pero todo tiene el mismo objetivo, que es darle energía a la molécula para que pierdan o ganen cargas. Si la molécula no tiene carga, el equipo no puede manejarla ni separarla, así que esta parte es como el convertidor del sistema. Y el siguiente es analizador de masa. Después de la ionización, los iones entran al analizador de masa. Podemos imaginarlo como un tipo de filtro inteligente que separa a los iones dependiendo de su relación entre masa o carga. Los iones más, los iones más ligeros y los más pesados no se comportan iguales en los campos eléctricos y magnéticos, y el analizador aprovecha estas diferencias para ordenarlo, y existen distintos tipos de analizadores como cuadrúpolo, tiempo de vuelo y etc. Pero todo cumple esta función de separar los iones según su masa o carga. Y el último es el detector. Cuando los iones ya fueron separados, llegan al detector. Cada vez que un ion choca con el detector, se genera una señal eléctrica, y esta señal que envía a la computadora, que la convierte en una gráfica llamada espectro de masa. En esta gráfica, cada pico representa iones con una masa o carga determinada. Entonces, el equipo de espectrometría de masa está diseñado para tomar una muestra y convertirla en iones y separarlo, y finalmente detectarlo para generar un espectro que nos da información sobre la molécula. ¿Cómo funciona el equipo? Ahora que ya conocemos las partes, vamos a ver cómo funciona todo junto. El primero es entrada y la preparación de la muestra. Primero tomamos una cantidad pequeña de la muestra y la introducimos al sistema. No se necesita mucho material, de hecho es una de las ventajas de la espectrometría de masa, es que trabaja con cantidades muy pequeñas. Y el siguiente es volatilización o ionización de la fuente, en donde la muestra llega a la fuente de iones. Aquí sí es necesario porque se volatiliza, o sea, pasa a fase gaseosa o se dispersa en gotitas muy pequeñas. Y después la fuente aplica energía como, por ejemplo, mm, como un haz de electrones o un campo eléctrico. Es para que la molécula se convierta en iones. Y la aceleración y entrada al analizador de masa es cuando ya tenemos los iones, el equipo y el equipo lo acelera mediante campo eléctrico y lo dirige hacia el analizador. Y la separación según la relación entre la masa y carga, que los iones siguen trayectorias diferentes o tardan tiempo distinto en llegar al final, y dependiendo de su masa o carga. La última parte es la detección y formación del espectro, que finalmente los iones llegan al detector. Cada impacto produce una señal que la computadora registra y transforma en el espectro de masa. Siguiente. El tipo de muestra que se pueden analizar.
Aquí tenemos ejemplos como fármaco y metabolito, y la proteína y compuestos orgánicos y inorgánicos. Para empezar, el fármaco y metabolito es como medicamento en sangre y orina o los productos que te forman cuando el cuerpo los procesa. Y la proteína y peptido y otra biomolécula que se usa mucho para estudiar la estructura de proteína y ver si están modificadas o identificar qué peptido hay en una muestra. Y la última, compuesto orgánico y inorgánico, que es como molécula orgánica pequeña que disolvente y contaminante o metales complicados, entre otros. Y en general, si la muestra se puede llevar a una forma que se ionice, es muy probable que se pueda analizar por espectrometría de masa. ¿Y dónde se aplica esta técnica? Por todas las cosas que se puede analizar la espectrometría de masa que se utiliza en muchas áreas diferentes, como medicina, forense y industria alimentaria. En medicina se usa para medir concentraciones de fármacos y detectar metabolitos relacionados con enfermedades y buscar biomarcadores. Y esto ayuda a hacer diagnósticos más precisos y a controlar tratamientos. Y ciencia forense es una herramienta clave para identificar drogas en muestras de sangre o orina y determinar presencia de veneno, explosivo o otra sustancia en la escena del crimen. Y la industria alimentaria que se emplea para verificar la calidad y autenticidad de los productos y detectar adulteraciones y controlar el residuo de pesticidas o contaminantes. Y esta técnica está presente en muchos lugares, desde hospitales y laboratorios de investigación hasta industria y etcétera. Bueno, muchas gracias por ver nuestro video. Esto fue todo.